estamos en contacto ya con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, diputada, ¿cómo ve usted esta idea, esta propuesta? Todavía no es oficial, pero de que se recoja parte de la iniciativa de Joaquín Lavín para ponerle freno al tercer retiro del 10%. Me parece que es una buena iniciativa, lo dijimos incluso cuando lo planteó el candidato presidencial, pero en ningún caso va a ser para poder ponerle freno al tercer retiro del 10%. Yo quiero en eso ser súper clara. Nosotros calculamos que en la bancada de Renovación Nacional, que es la bancada más grande de diputados y diputadas en la Cámara, somos 36 diputados, al menos hay 25 votos a favor. Y creo que lamentablemente el gobierno llega tarde. A mí me duele tener que hablar en contra de mi propio gobierno, de nuestro gobierno, pero a veces hay cuestiones que son indefendibles. Hoy día literalmente amanecer con noticias de que el gobierno se estaría abriendo a esta medida nos hace recordar lo que pasó con el segundo retiro y por supuesto no quiero recordar lo que pasó con el primero. Por lo tanto, creo que es una buena iniciativa, por ejemplo, porque también no tengo ninguna duda que eventualmente a alguien se le puede ocurrir avanzar en un cuarto o en un quinto si es que la pandemia continúa, puede ser entonces una buena medida para que acordar incluso transversalmente podamos ponerle freno a los retiros, pero en ningún caso creo que es una medida para poder reemplazar la votación que tengamos mañana en la Cámara. O sea, ¿usted cree de todas formas que esto no va a frenar el tercer retiro? Por más que se intente, esto llega tarde, pero ¿no va a frenar el tercer retiro? Yo creo, Andrés, que si hoy día, por ejemplo, el gobierno y lográramos un acuerdo incluso transversal, o al menos, por supuesto, satisfactorio para todos los parlamentarios de gobierno, y que sea un bono universal para ese 75% de personas de clase media, que así se consideran con todos los instrumentos que tiene el Estado para medir, y que conocimos a través de un estudio del Banco Central, reciben ese bono universal al menos para aquellas personas, uno podría al menos, ¿cierto?, pensarlo. Pero si nos van a proponer otro fondo, otra fuente de recursos para poder llegar con recursos a estas personas y partimos, que sea para quienes han perdido el trabajo, que sea para quienes, por ejemplo, ganan menos de 1.000.000 pesos, que sea, por ejemplo, para un número X de chilenos, la verdad es que no lo satisface, porque lo que nos está ocurriendo es que tenemos que avanzar en esto porque hay personas directamente que no han recibido apoyo. Nadie está hablando de las personas que han recibido un ingreso familiar de emergencia. Nosotros valoramos ese esfuerzo, lo votamos en el Congreso y este mes incluso se entrega mejorado, se entregan mayores recursos. Pero tenemos que darle respuesta a ese 75% que no ha recibido nada. Diputado, entonces usted le hace sentido un poco, o de la misma línea que también comentó en su minuto, recuerdo una entrevista aquí en Estado Nacional de Joaquín Lavín, que decía aquí no hay que focalizar. También lo decía Mario Desbordes en diferentes entrevistas, aquí no hay que focalizar. ¿Usted es enemiga de la focalización en esta coyuntura, en esta situación económica? Exactamente. Yo quiero partir de la siguiente forma para que tengamos las ideas claras. Nosotros somos defensores de la focalización. Creemos profundamente que cuando los recursos son públicos, son del Estado y por lo tanto son escasos y por lo tanto son de todos los chilenos, tienen que ir siempre a quien más lo necesite. Tenemos que hacernos cargo con aquellos que requieren de una mano más amiga por parte del Estado. Pero en esta situación, cuando hay personas que nunca habían requerido ayuda del Estado y hoy día te piden una caja de alimentos, eso me pasó, por ejemplo, en nuestra región, en la región de Antofagasta, o cuando hay personas que quebró su pyme, o cuando hay personas que pudiendo trabajar no pueden salir porque le estamos pidiendo que cumplan con las cuarentenas, que se queden en las casas, obviamente uno no puede seguir hablando de focalización. Yo creo literalmente que lamentablemente el bono COVID, por ejemplo, o de clase media y la mejora del ingreso familiar de emergencia van destinadas a las mismas personas que también lo necesitan, son mayores recursos, pero no hay una respuesta para aquellos que no han recibido nada. Y esas personas hoy día están ahogadas, no están llegando a fin de mes y no tienen cómo enfrentar esta pandemia que se ha alargado para todos y más para aquellos que hoy día no tienen ingresos o han visto disminuido su ingreso en forma considerable. ¿En qué consistiría este bono que usted hablaba, diputada? Porque yo recuerdo por lo menos cuando ustedes le pusieron una carta al gobierno en el sentido de ampliar el bono clase media, sacarle el 20% de comprobar la caída de los ingresos y hacerlo más universal. ¿En qué consiste ese bono que usted propone, a diferencia de lo que ha propuesto el gobierno, a diferencia de lo que de las últimas propuestas? Lo que pasa es que este bono primero se entrega a todas aquellas personas directamente que han tenido ingresos formales, a todo esto, de 408.000 pesos para abajo. Pero luego empieza a distinguir entre aquellas personas que ganan formalmente de 408.000 pesos a 1,5 millones. Esas personas tienen que comprobar o que han perdido su trabajo,
que no están recibiendo una remuneración o que han visto disminuido sus ingresos en un 20%. Entonces ya partimos, ¿cierto?, con esta letra chica o con esta focalización que en pandemia, que en esta crisis nosotros no la compartimos. Luego, ese mismo bono se entrega en forma decreciente, es decir, se entregan menos recursos, recordemos que estamos hablando de un bono de 500.000 pesos, a aquellas personas que ganan entre 1,5 y 2 millones de pesos. Y hasta ahí llega el bono. ¿Qué pasa con aquellas personas que ganan 2.001.000 pesos? Que perdieron su trabajo, que han visto disminuidos sus ingresos y que no están teniendo un apoyo. Esas personas son las que hoy día te piden a gritos que puedan hacer uso de este tercer retiro del 10%. Y en ese sentido usted, porque también desde la oposición han argumentado que si se aprobase, por ejemplo, una renta básica universal de aquí, por lo menos al mes de junio, esta discusión se pudo haber evitado. ¿Usted también le hace sentido una medida de ese nivel, más allá de un bono de una sola vez, una renta básica universal de aquí, por ejemplo, el mes de junio, que sean 3 meses? Sí, sin lugar a duda. Nosotros hablamos de un bono universal, otros han hablado de una renta, ¿cierto?, de aquí a 3 meses, porque hasta ahí tenemos el estado de excepción constitucional que votamos y aprobamos en el Congreso el 30 de junio. ¿Y por qué hace sentido? Porque una persona no va a querer gastarse sus propios recursos si se los está entregando el Estado al gobierno. Y lamentablemente, en este caso, el gobierno del Estado se va a tener que hacer cargo si lo que le estamos pidiendo es que se quede en su casa, o si lo que les estamos pidiendo es directamente no salir a trabajar a aquellas personas, que son millones en nuestro país, que vienen el día a día. Por eso son alternativas que se han planteado, y yo insisto, valoro primero la propuesta de Joaquín Lavín y de Mario Desbordes. Valoro además que el gobierno hoy día esté ahora de tener que votar este proyecto abriéndose a una solución, pero creo sinceramente que a lo mejor aquello va a permitir de una vez por todas frenar los retiros del 10%, porque al final del día le estamos pidiendo a los chilenos que gasten sus propios ahorros. Pero este tercer retiro, yo sinceramente, Andrés, no veo por dónde poder frenarlo, y menos aún cuando bancadas oficialistas como la nuestra, cuando Renovación Nacional pone más de 20 votos a disposición, tengamos que abrirnos a aquella solución, si es que además, porque la verdad es que nos hemos enterado de a poco, ¿cierto?, si es que además seguimos hablando de focalización. ¿Y usted cree que por ejemplo, poniéndolo en el caso hipotético, que se aprobase una renta básica universal por 3 meses, ¿eso podría frenar un tercer retiro, siendo que ambos quizás no serían excluyentes, siendo el caudal de popularidad que tiene el tercer retiro, tal como el segundo, como el primero, cada vez van aumentando más en popularidad por lo que ha significado para el bolsillo, para millones de familias? ¿Usted cree que podría frenar una renta básica universal un tercer retiro? Yo creo lo siguiente, Andrés, efectivamente estos son proyectos súper populares. La gente, las personas en nuestros distritos nos lo piden y en forma muy transversal. Yo creo que eso solamente tendría cabida si tenemos un acuerdo transversal. Quiero poner un ejemplo y guardando las proporciones. Cuando avanzamos en un proceso constituyente fue porque hubo un acuerdo transversal, mayoritario, de todas las fuerzas políticas representantes en el Congreso o a través de los propios partidos políticos. Si eso se logra ahora, yo creo que sí puede haber. Eso no quita que eventualmente algún parlamentario termine presentando un proyecto aquí o allá. Pero sinceramente yo creo que si nosotros lográramos un acuerdo transversal en esta materia, con esos recursos sobre la mesa y por supuesto con el gobierno detrás, porque al final del día son ellos los que tienen esa iniciativa, yo creo que sí, yo creo que sinceramente podríamos detener aquello y que este sea el tercero y último. Para algunos, usted decía, claro, el gobierno ha llegado tarde. Para otros, también la crítica es que el gobierno ha sido demasiado ortodoxo, ha sido poco audaz, en el sentido que se ahorró durante mucho tiempo, no solamente en varias administraciones, para tiempos de vaca flaca, decían, para un minuto de necesidad absoluta. Un minuto como este, quizás no va a haber, ojalá no haya nunca más una necesidad de este nivel en nuestro país. ¿Fue demasiado o ha sido demasiado ortodoxo el gobierno, como han criticado también desde su sector, poco audaz en el gasto fiscal? Yo creo, Andrés, que se ha gastado una cantidad de dinero importante y con eso también, ¿por qué no decirlo?, endeudamiento por parte del Estado, que en algún minuto lo vamos a tener que pagar entre todos los chilenos, incluso no este gobierno el que venga. El tema es otro. Yo creo que en la focalización hubo un tremendo error, porque obviamente que en esta pandemia es mejor que a todos les toque menos, pero por igual a que les toque solamente a las personas que menos ingresos tienen, porque los que se han visto más afectados han sido precisamente las personas, las familias de clase media. ¿Por qué? Porque las de escasos recursos están dentro de un sistema de seguridad social. En general reciben apoyo del Estado, pero cuando además uno recibe a través de los medios de comunicación, a través de sus parlamentarios, su alcalde, etcétera, que el Estado va a entregar un bono, va a entregar un apoyo y uno se mete a postular o se mete, ¿cierto?, a ingresar sus datos y no le llega, se produce, creo sinceramente, una desafección total contra la autoridad y eso le hace daño incluso hasta a la democracia. A lo mejor es un tema más profundo, más de fondo, pero creo que en una situación de crisis, de pandemia, no podemos seguir focalizando porque al final del día producimos incluso
una desconexión total o una desafección total con aquellos que esperan que al menos en esta crisis profunda, por única vez, se les apoye. Diputada, también gastos que van aumentando para el fisco, una billetera que lo conversamos recién con el diputado Pablo Vidal, una billetera que necesita además billetes, necesita engrosarse y ya se han propuesto varias ideas de acuerdo a las sugerencias que han venido del exterior, de la misma OCDE, del FMI, de la ONU, para que se haga una reforma tributaria, para que por ejemplo, en algunos casos se cobre más a los que más tienen de diferentes formas. Aquí se han planteado varias alternativas, impuestos a los súper ricos, se ha planteado el tema de aumentar el impuesto de 27 a 30% de las empresas, las exenciones tributarias. ¿Cuál de estas alternativas a usted le hace más sentido? Yo represento una región minera, Andrés, y por lo tanto conozco perfectamente la actividad minera. Es una actividad, Andrés, que ha sido considerada esencial, que no se ha detenido en ningún momento de esta pandemia. Y me parece bien. ¿Qué quiero decir con lo siguiente? Si a ellos les ha ido bien, creo que es minuto de que se metan la mano al bolsillo. Hemos visto además cómo el precio del cobre ha estado bien también. Y en general uno recibe como respuesta de la minería que no está bien el precio de los commodities, no está bien el precio, ¿cierto?, del cobre, ¿Usted que habla del esperemos que royalty haya minero? un mejor escenario. ¿Aumentarlo? Sí, pero yo no quiero hablar de royalty, yo quiero Ya. hablar que ojalá, Andrés, voluntariamente se reúnan las compañías mineras, al alero de la Sonami, que por último es la institucionalidad, ¿cierto?, que reúne a las grandes compañías y se puede lograr un acuerdo con el gobierno. Al final del día, Andrés, si estamos avanzando en un royalty, que me parece que no es la mejor medida, es precisamente porque no han sido capaces de meterse la mano al bolsillo. Obviamente que cada uno ha ido aportando con mayores camas críticas, con recursos para hasta mascarillas, sanitización, contratos o recursos para el personal de salud, sobre todo en las regiones mineras. Pero creo que llegó un momento en donde en este país minero haya un mayor aporte de aquellos que además no se han detenido, que han seguido ganando, que les ha ido bien, por supuesto, y nos alegramos de aquello, porque al final del día este país también se sostiene en gran medida por la minería, pero de ahí también se pueden sacar mayores recursos y me encantaría que se avanzara voluntariamente en esa medida. Pero el mismo gobierno del que usted es parte ha sostenido que en este superciclo del cobre, algunos dicen que es superciclo, no es superciclo, la actual legislación permitiría, con un mejor, obviamente con un precio más alto, recaudar más, que haya más, que entre más plata al fisco. Eso es lo que dice el gobierno. Con la actual legislación sí se puede hacer. Sí, claro, o sea, es lógico, ¿cierto? Si te va mejor y ganas más, con la actual legislación le vas a entregar más plata o recursos al Estado, obvio. Pero lo que yo planteo es lo siguiente, yo creo que ¿para qué van a esperar ellos, a propósito de la pregunta de dónde sacamos más recursos, para qué van a esperar ellos que uno termine legislando, terminemos en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, cuando sabemos que perfectamente pueden hacer un esfuerzo, perfectamente se pueden poner de acuerdo con el gobierno o con los propios parlamentarios y por qué no decirlo también, partir por las regiones mineras, porque al final del día, si esta actividad siguió siendo esencial, produjo mayor movilidad y yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, en el caso de nuestra región, que eso fue uno de los motivos también por los cuales tuvimos pic de contagio y no hemos bajado de aquello. Por último, diputada, ¿cómo ve usted esta propuesta y se ha conversado ya en Hacienda del salario mínimo de aumentarlo a 500.000 pesos de parte de la CUT, dentro de esta conversación, dentro de esta realidad económica del país y del mundo? ¿Cómo ve usted esa propuesta? Yo la encuentro compleja. Me encantaría decir que me alegra, que creo que es una buena medida y que obviamente la vamos a votar a favor, pero creo que no puede ser una discusión aislada. ¿Por qué? Porque hoy día las grandes compañías todas pagan al menos 500.000 pesos. Los que pagan 500.000 pesos o menos, ¿cierto?, los sueldos mínimos son las pymes. Y yo creo que ahí hay que tener una conversación con ellos, porque lo que no puede ocurrir es que terminemos dejando más desempleados y todos con un sueldo mínimo de 500.000 pesos, pero, insisto, más personas sin trabajo. Entonces, creo que tenemos que apuntar hacia allá, que sin lugar a dudas, creo que los países incluso desarrollados o casi en vías de desarrollo tienen al menos, ¿cierto?, un sueldo mínimo de esta envergadura, pero creo también que tenemos que tener esta conversación porque esos sueldos se pagan en las pymes y no en las grandes compañías donde podríamos pedir un mayor esfuerzo y no puede traducirse en mayor desempleo ni menos en esta época. Pero diputada, lo han entregado también diversos estudios de quienes ganan el sueldo mínimo en nuestro país y ya no está tan concentrado en la pyme. Uno ve que también en las grandes empresas un 20% más o menos trabajadores gana el sueldo mínimo, en la mediana empresa más o menos lo mismo. Y lo que ha pedido la CUT justamente en ese sueldo mínimo que está bien repartido dentro de diferentes tamaños de empresas, es que en las empresas, las micro, por ejemplo, de 10 trabajadores o menos, ahí existe un subsidio de parte del Estado, pero sí las grandes que marquen el ejemplo y ellas sí paguen y suban a 500.000 pesos. ¿Le parece que tiene sentido No, esa medida? las grandes, Andrés, de todas maneras, o sea, las grandes, en gran medida, insisto, no tienen trabajadores con sueldos mínimos, con el actual sueldo mínimo, y la mayoría son de 500.000 pesos hacia arriba. Ahora, si en alguna grande, por decirlo de alguna forma, aún quedan trabajadores con ese sueldo mínimo, obviamente que yo estaría más que dispuesta a legislar para que al menos las grandes compañías en Chile
tengan ese sueldo mínimo, ¿cierto?, de 500.000 pesos. Mi punto es con las pymes, para no terminar ahogándolas a ellas mismas, pero en la gran compañía, de todas maneras. Diputada Paulina Núñez, le agradecemos esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Gracias, Andrea. Hasta luego. Chao, chao. 6 de la tarde ya con 46 minutos. Vamos a una nueva pausa aquí en Noticias 24.